Taxonomía. Bien, en esta parte del curso analizamos la biodiversidad, muchachos. Acuérdense que después de ya haber tocado la parte de evolución, se tiene que llevar a cabo una clasificación de todos los seres vivos. Entonces, dentro de esa ciencia encontramos la taxonomía. Vamos a poner acá la taxonomía. ¿Qué cosa viene a ser? Su objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio? La clasificación. La taxonomía está encargada de clasificar a los seres vivos. Listo. Si nosotros hablamos de clasificar a los seres vivos, entonces tuvo que tener un iniciador. Acuérdense que el iniciador de esta ciencia, ha sido un suizo. Iniciador Carl von Linné. Ya está. Este personaje tiene una obra que se llama Species Plantarum, y en esta obra Species Plantarum empieza a dar pautas de cómo se va a dar la clasificación en categorías que él plantea, conocida como las categorías taxonómicas. ¿Está bien? Categorías taxonómicas. Vamos a ver entonces en qué se basan estas categorías taxonómicas. Si hacemos una línea de tiempo, ¿no? Si por acá nosotros construimos una línea de tiempo, más o menos por aquí, ahí está, más o menos. Entonces diríamos lo siguiente. Inicialmente, primero se dio una clasificación muy sencilla en base a la genética. ¿Sí o no? En base al fenotipo se dio una clasificación, y esa clasificación, ¿en qué consiste? Esa clasificación lo dio Aristóteles, y Aristóteles sostuvo, ¿qué sostuvo? Que nada más hay dos reinos. Nada más hay dos reinos. Aristóteles plantea dos reinos en base a la fenética. ¿Qué cosa es la fenética? La fenética es la que se basa en el fenotipo. O sea, para Aristóteles fue sencillo clasificar a los seres vivos por el desplazamiento en animales y vegetales, ¿no? Vegetales los que no se desplazan, animales los que sí se van a desplazar. Ese fue el criterio que usa Aristóteles. Vamos a poner por aquí. Aristóteles propone dos reinos. Aristóteles propone dos reinos. Dos reinos, nada más. ¿En base a qué? En base a la fenética. O sea, en base al estudio de lo que actualmente conocemos como fenotipo. Se dejó llevar simplemente por el desplazamiento. Sí. Y habló de reino animal, aquellos que tienen desplazamiento
y aquellos que no presentan desplazamiento vegetal. Y así se mantuvo por mucho tiempo esa taxonomía. Es más, en algunos textos antiguos tú vas a encontrar que hablan de un tercer reino que es el mineral. No sé si alguno de ustedes ha visto que se consideraban antiguamente los minerales, ¿no? Como parte de un reino de la vida, ¿no? Pero obviamente un mineral carece de vida, ¿no? Entonces por eso solamente se toma en cuenta el reino animal y el reino vegetal. Los reinos de la naturaleza decían que eran tres: animal, vegetal y mineral. Por eso nuestro escudo, ¿no han visto? Nuestro escudo, nuestro evidente es reino animal, vegetal y abajito el mineral, ¿sí o no? Ya, pues antiguamente era así, ¿no? Pero eso va cambiando y después con la era del microscopio, entonces se descubrieron otros organismos que no se detectaba, pero estaban presentes. Entonces la era del microscopio pudo ser apoyado por un personaje. Sí, un personaje que con ayuda del microscopio propone un siguiente reino. Así es. ¿Y quién es este personaje que propone un tercer reino? Bueno, este personaje agrupa a todos los microscópicos, a todos los organismos microscópicos. Es el alemán Ernest Haeckel. Ahí está el alemán Ernest Haeckel. Y Haeckel, ¿qué hace Ernest Haeckel? Con ayuda del microscopio propone un tercer reino. A todo aquel que era microscópico, tan diminuto, le llama primero. Le llaman los seres vivos los primitivos, los primeros. Le llamó los protistas. Proto significa primero. Entonces Haeckel, con ayuda del microscopio, agrupa a todos los organismos microscópicos y propone el reino protista. Ya Ernest Haeckel propone un tercer reino. Propone el reino de los organismos microscópicos, el reino de los unicelulares, el reino protista. Imagínate, acá estarían las levaduras, estarían los hongos, ¿no? Hongos, las levaduras que son hongos, estarían los protozoarios, algunas algas, como las euglenas, todas en un solo reino, ¿no? Ese es el caso del reino protista. Pero después vino un personaje, muchachos, que empezó el núcleo. ¿Y qué cosa llevó al estudiar el núcleo? Bueno, el estudio del núcleo llevó a lo siguiente, que cuando se estudia el núcleo, con la presencia del núcleo, hubo un personaje llamado Copeland, y este personaje Copeland, gracias a lo que es el estudio del núcleo, un personaje llamado Robert Brown descubre el núcleo, y con el descubrimiento del núcleo se observan que hay células que carecen de núcleo, y se añade este término llamado procariota. Y bueno, ¿qué detectó Copeland? Que de todos los seres vivos unicelulares, algunos tenían su célula sin núcleo. Y él dice, ¿cómo pueden estar juntos todos los organismos unicelulares, algunos con núcleo y otros sin núcleo? Entonces Copeland, gracias a la presencia del núcleo, al descubrimiento del núcleo y al término llamado procariota, entonces Copeland propone un reino más, un reino donde estaban agrupados todos los que no presentan núcleo. Así es, agrupa a los procariontes, sí, porque ya se hablaba de procariotas y los organismos que tenían esa célula le llamaban procariontes. Agrupa a los procariontes, ¿en dónde? En el reino
monera. Mira cómo va cambiando, ¿ah? Agrupa los procariotes en este reino llamado monera. Se le puso monera, ¿no? Se le puso monera. ¿Por qué? ¿Por qué monera? Monera viene de moneda. Cuando se veía el microscopio, a ellos parecían algunas moneditas cayendo. Entonces, por eso de ahí viene el nombre monera. Monera, ¿no? Él es el que habla del reino monera. Hasta ahí ya habían cuatro reinos. El reino animal, porque tiene un ánima, un alma. El reino vegetal, porque no se desplaza. El reino protista, porque fueron los primeros. Y el reino monera, porque son los que carecen en su célula de núcleo. ¿Sí o no? Ahí está. Eso fue la clasificación que da. Pero, ¿qué pasó? Un personaje llamado Whittaker se da cuenta que en el reino vegetal estaban presentes las plantas y también los hongos. Y él no estaba de acuerdo de que estén juntos en el mismo reino. ¿Por qué no? Porque los hongos tenían una pared hecha de quitina. En cambio, las plantas tenían una pared hecha de celulosa. Primera diferencia. Segunda diferencia, las plantas tenían cloroplastos, tenían plastidios para poder hacer fotosíntesis. Los hongos no tenían plastidios, no hacían fotosíntesis. Eran vegetales no fotosintéticos. En cambio, las plantas eran vegetales fotosintéticos. Por eso que Whittaker, cuando ve que hay diferencia en la composición de la pared y también hay diferencia en la nutrición, encuentra una tercera diferencia. ¿Y cuál es la tercera diferencia? El almacén. Las plantas almacenaban almidón, en cambio los hongos almacenan glucógeno como un animal. Entonces, eso fue motivo suficiente para que gracias a la nutrición, con ayuda del estudio de la nutrición, se puedan separar las plantas de los hongos, ambos considerados alguna vez como vegetales y en el mismo reino. Entonces se tuvieron que separar. Y cuando se separan, el personaje que hace esta separación es precisamente Whittaker, Robert Whittaker. ¿Ya? Entonces Robert Whittaker separa. Acá vamos a poner Robert Whittaker separa. ¿A quién separa? Separa los organismos. ¿A qué organismos? Separa los organismos conocidos como los hongos y las plantas. Y ahí queda con los 5 reinos de la vida, que seguramente a ustedes en los colegios se les habrá explicado los 5 reinos de la vida. El reino monera, el reino protista, el reino fungi, así le llama él, fungi, el reino de los hongos, y en este caso el reino plantae y animal. Monera, protista, fungi, plantae y animal. ¿No? Entonces vamos a poner acá, separa a los hongos de las plantas. Así es, Robert Whittaker separa a los hongos de las plantas. Separa los hongos de las plantas en el reino. ¿Qué reino? ¿Qué reino? En el reino fungi. Fungi. Ahí está. Miren, así fue la clasificación cambiando, no ha sido tan sencillo. Y hasta ahí mucho se ha manejado, mucho tiempo se ha manejado esta clasificación de los 5 reinos de la vida. Entonces, con Whittaker, con Robert Whittaker, es lo que se conoce con el nombre de los 5 reinos de la vida. 5 reinos de la vida, muchachos. Pero, ¿qué pasó?
Hubo en el año 1996, hubo un personaje, en este caso, que estudia al reino Monera. Se pone a estudiar con detenimiento el reino Monera. ¿Quiénes estaban en el reino Monera en este tiempo? En el reino Monera estaban las bacterias, las cianobacterias y las arqueas, todas en el reino Monera. Este personaje en el año 96 se pone a estudiar la composición química. ¿De qué? De la membrana. Se encarga de estudiar la composición química de la pared. Y entonces se da cuenta que dentro del reino Monera no tienen la misma membrana. No. Se da cuenta, no tienen la misma, tienen el mismo hábitat. Unos vivían en ambientes extremos, los otros vivían en todas partes, agua, aire, en cualquier parte, eran cosmopolitas, así se les llama. En cambio, los otros no, vivían en ambientes extremos. Entonces, esa fue razón suficiente para que el reino Monera quede separado. Claro, quede separado. Las arqueas, que tienen un tipo de pared, un tipo de membrana y que viven en ambientes extremos, queden separados de las bacterias, que en este caso viven en todas partes y que tienen una pared y membrana diferente a las arqueas. Entonces se separó en dos reinos más. ¿Quién fue ese personaje, profe? ¿Se acuerdan, chicos, quién fue ese personaje? ¿Quién fue este personaje que también plantea una categoría superior al rey? Ese personaje se llama Carl Woese. Carl Woese. Ahí está. Este personaje, muchachos, Carl Woese, es un personaje que separa, ¿no? En este caso vamos a poner sus aportes. Él separa al Monera, al reino Monera, separa al reino Monera en dos. ¿Ya? ¿Usando qué cosa? ¿Qué usó acá, muchachos, para plantear esta separación? Usó la bioquímica. Claro, porque la bioquímica estudia la composición de los seres vivos. ¿Sí o no? Ahora, uno tenía pared con mureína, el otro tenía pared con pseudomureína. No eran iguales. No eran iguales. Por lo tanto, la bioquímica permitió separar al reino Monera en dos reinos. El reino de las eubacterias, y el reino de las arqueobacterias. Ahí está. Y así fue, muchachos, como ahora en la actualidad. ¿Cuántos reinos vamos a estudiar? Agraria, ¿cuántos reinos considera? 6. 6. Hay universidades que consideran solamente 5 reinos, pero nos basamos en lo que reconoce Agraria y son 6 reinos. ¿Está bien? 6 reinos. Con lo último ya, ¿qué propuso Carl Woese? Profe, ¿puede seguir aumentando los reinos? Claro. Esto no queda acá, puede variar. De repente se pueden separar otro tipo de organismos, ¿ya? Así que esto continuará. Pero eso es lo que nosotros podemos hablar acerca de lo que propone Carl Woese. La línea de tiempo de la taxonomía. ¿Ya? Vamos a poner acá línea. Esto es una línea de tiempo de la taxonomía. ¿Cómo ha ido cambiando la clasificación de los seres vivos en base a los nuevos estudios?
en base al microscopio, al núcleo, a la nutrición, a la bioquímica. Sí, la línea de tiempo de la taxonomía. Así es. Así es, muchachos. ¿Qué hizo en este caso Whittaker? Whittaker propone los 5 reinos de la vida. Acá arribita lo voy a poner, ¿ya? Whittaker, Robert Whittaker, él habla de los 5 reinos. Claro, ¿no? Y si te preguntan en los exámenes, ¿quiénes son estos 5 reinos? El reino Monera, donde estaban las bacterias, las cianobacterias y las arqueobacterias. El reino protista, donde están las algas y los protozoarios. El reino plantae, fungi, donde están los hongos. Y ahora sí, el reino plantae. Ahí están las plantitas. Y por último, el reino animalia o animalia. ¿Ya? Se sobreentiende que acá hubo una separación de él en 2 reinos. El reino eubacteria y arqueobacteria, usando la bioquímica. Pero, ¿qué hace Bush? ¿Solamente separa eso? No. Algo más hizo Bush. ¿Qué más hizo Carl Bush? Él propone una categoría taxonómica. ¿Cuál fue la categoría taxonómica que propone Carl Bush? Propone, vamos a poner acá, propone una categoría superior al reino. ¿Cuál es esa categoría, muchachos, superior al reino? Una categoría taxonómica superior al reino. ¿Cuál vendría a ser esa categoría taxonómica superior al reino? ¿Cuál es? El dominio, muy bien, claro. Él propone una categoría taxonómica superior al reino llamado dominio. ¿Ah? Superior al reino. Llamado el dominio. ¿Cuántos dominios existen, muchachos? ¿Cuántos dominios estamos hablando en la actualidad? Porque eso es lo que preguntan en los exámenes. ¿Cuántos dominios? Y de estos dominios, ¿cuántos son procariotas? ¿Cuántos son eucariotas? 6 reinos. Ya, 6 reinos sí. Correcto, pero ¿cuántos dominios? ¿Cuántos dominios? Solamente tenemos 3. 3. Acá hablan de un antepasado llamado Luca. ¿Quién es Luca? ¿Quién es Luca? ¿Tienen idea quién es Luca? Luca. Luca, muchachos, son las siglas en inglés, ¿no? ¿Qué significan estas siglas? L de last, último, universal, común, antecesor. O sea, ¿qué significa Luca? Luca significa el último antecesor común. Eso significa. O sea, se sobreentiende que él es el primer ser vivo. No, no es una persona. Luca es el primer ser vivo que se planteó en la teoría del origen de la vida, el primero que apareció. La primera célula, el primer ser vivo. El último antepasado común, Luca. Y de ahí, ¿qué apareció de Luca? ¿Saben lo que plantea esta teoría? Que de Luca
sale una rama, una ramita para formar en este caso a un dominio. ¿Y cómo se llama este dominio? Este dominio se llama bacteria. Ojo, el dominio se llama bacteria. El dominio se llama la bacteria. Entonces tengan mucho cuidado. El dominio se llama bacteria. ¿Está bien? Este es el dominio. Pero ¿cuál fue la otra línea evolutiva? La otra línea evolutiva, ¿cuál ha sido la otra línea evolutiva? La otra línea evolutiva, por acá vamos a colocarlo. Ahí está. La otra línea evolutiva, ¿cuál ha sido? Arquea. Arquea. Ese es otro dominio. Sí, este es otro dominio. Este es el dominio arcae. ¿Ya? Esto sería el dominio arcae. Pero falta un último dominio. ¿Cuál sería el último? Falta el último. ¿Cuál es el último dominio? Ahí está, mira. ¿Quién es el último? Eucaria. Muy bien, muchachos. Excelente. Ese último dominio se llama eucaria. Así es. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Entonces, si te preguntan, ¿cuántos dominios hay? 3. Dominio bacteria, dominio arcae. Este es el dominio arcae. ¿Sí? Ahí está, este es el dominio arcae. Y como ahí lo mencionan sus compañeros, el último dominio es eucaria. Estos son dominios. Dominios. Pero los dominios, ¿qué cosa agrupan? Los dominios agrupan, ¿qué cosa agrupan? Los dominios agrupan, precisamente, ¿qué cosa agrupan? Los dominios van a agrupar, precisamente, ¿qué cosa van a agrupar los dominios? Reinos, así es, así es. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿quién se encuentra en este dominio bacteria? ¿Qué reino encontramos acá? Acá solamente encontramos el reino de las eubacterias. Acá, muchachos, solo encontramos el reino de las eubacterias. ¿Y quién está en este reino de las eubacterias? En ese reino de las eubacterias se encuentran las bacterias y las cianobacterias. Nada más. En este reino eubacteria están las bacterias y las cianobacterias. En cambio, ¿quién se encuentra en el dominio arcae? ¿Qué reino? Acá se va a encontrar el reino arqueobacteria. El reino arqueobacteria. ¿Te das cuenta? Y en el eucaria se encuentran los demás. El reino protista. Ahí está el reino protista. ¿Quién más se encuentra? Se encuentra también el reino fungi, plantae. Y por último, se va a encontrar, chicos, el reino animal. Ahí está, ¿te das cuenta? Entonces, una pregunta de examen ha sido, ¿cuántos dominios se consideran? 3. ¿Cuántos reinos se consideran? 6. 4 eucariotas y 2 procariotas. ¿Sí? ¿Más o menos? Claro, ¿dónde están los procariotas? Los procariotas estarían acá, en este caso, entre las bacterias y las arcaes. Es que procariota no es un reino, procariota es un término para referirse a una célula. Entonces nosotros tenemos 3 dominios, 6 reinos, y de los 6 reinos, 2 reinos son procariotas, 2 son procariotas y 4 son eucariotas. Esa es la taxonomía que nosotros encontramos
dentro de ello. O sea, si tú me preguntas dónde están los procariotas están en el reino Eubacteria y en el reino Arqueobacteria. ¿Está bien? Listo. Ahí está, chicos. ¿Alguna pregunta sobre esto? Claro, los virus no entrarían en esta taxonomía porque no presentan célula. Así es, no se le consideran, claro, no se le consideran seres vivos por no hacer metabolismo, por no tener célula, por no reproducirse, ¿no? Los virus no entran en la taxonomía, eso es cierto, ¿no? Los virus no entran en la taxonomía. Así que los virus no van a estar presentes en este tipo de clasificación. Entonces, si nosotros vamos por aquí, de lo que hemos visto la taxonomía es la clasificación que se realiza para todos los seres vivos, ¿sí? Y para ser considerado un ser vivo, tiene que presentar al menos una célula. Al menos tiene que presentar una célula. El iniciador, el Carl von Linneo, ¿ya? Si quieres investigar un poquito, él tiene una obra botánica, su obra se conoce como Species Plantarum. Es el Species Plantarum. Es la obra que tiene Carl von Linneo. Y estudió una planta que le puso Oenotera lamarckiana. Eso le puso el nombre Carl von Linneo. Así es, Carl von Linneo le puso ese nombre. ¿Y cómo empieza la taxonomía? Acuérdate, nomía, ¿qué cosa es nomía? Nombre, o sea, también hay que nombrar. La taxonomía no solo clasifica, sino también nombra a los seres vivos. Le va a dar un nombre que tenga reconocimiento mundial. Pero como te das cuenta en esta línea de tiempo, Aristóteles solamente consideró dos reinos, animal, vegetal, y algunos consideraban el reino mineral, ¿no? Incluso nuestro escudo figura. Luego Haeckel, con ayuda del microscopio, propone el reino protista y ahí agrupa a todos los microbios, sean procariotas, eucariotas, todos ahí entran en el reino protista. Pero luego Copeland agrupa solamente a los procariontes por no presentar células nucleadas y con organelas, y a todos ellos los agrupa en el Monera con el descubrimiento del núcleo. Pero después Whittaker separa los hongos de las plantas en un reino aparte llamado fungi. ¿Por qué los separa a los hongos de las plantas? Por la nutrición principalmente. Los hongos son vegetales no fotosintéticos. Las plantas son vegetales fotosintéticos, por eso los separa. Y ahí plantea los 5 reinos: Monera, protista, fungi, plantae y animal. ¿Sí o no? Pero después viene Carl Woese. ¿Y qué hace Woese? Woese separa el reino Monera en eubacterias y arqueobacterias. Separa los dos. ¿Está bien? Separa en eubacterias y arqueobacterias. ¿Por qué lo separa? Te preguntan, esa es clásica que pregunten, ¿ah? ¿Por qué Woese separa las bacterias de las arqueas? La respuesta es por la pared. Claro, uno tiene péptidoglucano, el otro tiene pseudopéptidoglucano. Es una diferencia. Uno tiene en su membrana fosfolípidos con proteínas, mosaico fluido. En cambio, las arqueas tienen membrana de una capa llamada diéter-diglicerol. Claro, ahí está, muy bien, excelente, Diego. Diéter-diglicerol. Claro, es diferente.
Y tiene otras diferencias, que lo vamos a ver. Incluso se han encontrado arqueas que pueden tener histonas. Imagínate, pueden haber arqueas que tienen histonas en su ADN. Hay arqueas que tienen ribosomas 80S. ¿Te das cuenta? Por eso que esas diferencias nos hacen pensar que las arqueas no tienen tanta similitud como se había pensado con las bacterias. No tienen tanta similitud. Por eso que él los separa. Y no solamente separa el reino Monera en base a la bioquímica, sino que propone una categoría superior al reino, que es el dominio. Pero todo parte del último ancestro, el ancestro que une a todos los seres vivos. LUCA, Last Universal Comune Antecessor. Ancestro común universal, el último ancestro común universal. Y a partir de él nace el dominio bacteria, donde están las eubacterias, el dominio arcae, donde están las arqueobacterias, y el dominio eucaria, donde se encuentra ¿quién? Donde se van a encontrar los... ¿Quién se encuentra ahí? ¿Se van a encontrar? ¿Quiénes se van a encontrar ahí? Ahí se van a encontrar, muchachitos, las plantas, los animales, los hongos y los protistas. Listo, ahí está con respecto a la taxonomía. Muy bien, vamos a tomar una pequeña foto para poder en este caso continuar. Conocer las categorías. Sí, conocer las categorías. A ver, ¿cuáles fueron estas categorías que propone Linneo? A ver, colocamos por acá, categorías. Categorías taxonómicas. A ver, chicos, ¿cuáles son esas categorías taxonómicas? Vamos a ponerlo por acá en una pirámide. Vamos a poner esas categorías taxonómicas en una pirámide. A ver, más o menos por acá. Algo así, ¿no? Ahí está. Entonces, acuérdate que dentro de las categorías taxonómicas hay algunos intermedios, ¿sí o no? Ahí está. ¿Sí? ¿Te acuerdas cómo llenar la pirámide taxonómica? Mnemotecnia, ¿cuál es? En el dominio, el rey Diffie dio clase y orden a las familias que generen especie. ¿Ya? En el dominio, el rey Diffie dio clase y orden a las familias que generen especie. No, bueno, es una oración que no tiene sentido, pero bueno, nos permite reconocer, sí, quién va primero. Ah, profe, acá va dominio. Ahí va dominio. Sí, ahí está dominio. ¿Quién sigue? Rey, el reino. Ahí está reino. Ahí está reino. ¿Quién sigue? Diffie. ¿Qué es Diffie? Bueno, acá puede ser cualquiera de los dos. Puede ser o filum o puede ser división. ¿Cuándo usamos filum? ¿Cuándo usamos filum? Cuando son animales o protozoos. ¿Cuándo usamos división? Cuando son vegetales, plantas, hongos, hasta bacterias. Ahí está. Esto se usa para vegetales. ¿Ya? Para vegetales o procariotas. Ahí está. Diffie. División, filum. Dio clase. Allá, después sigue clase. Clase.
Después, ¿qué sigue? Después de clase, ¿qué sigue? Orden. Después sigue orden. ¿Qué más? Familia. Familia, muchachos. Familia. ¿Y qué más? Género. Género. Y el último, especie. ¿Ya? Género. Y por último, tenemos la unidad de la taxonomía. ¿Cuál es la unidad de la taxonomía? La unidad de la taxonomía es la especie. La unidad de la taxonomía, chicos, es la especie. Así que tener mucho cuidado ahí. La unidad de la taxonomía es la especie. Ahí está. Entonces, un alumno tiene que recordar esto en orden. Sí, tiene que recordar en orden. Y bueno, para eso la memotecnia nos puede ayudar un poquito, ¿sí o no? Dale. Si la sabías, es buena hora. No, no es tan difícil. En el dominio, el rey Diffie dio clase y orden a las familias que generen especies. No puede haber otra memotecnia, no hay problema. La idea es que reconozcamos todo eso. ¿Está bien? ¿Y qué debemos hacer? Bueno, como mínimo debemos saber a cuáles pertenece la especie humana. Claro, a ver, si nosotros queremos ver nuestras categorías, ¿cuáles serían nuestras categorías taxonómicas, muchachos? ¿Cuáles serían las categorías taxonómicas? A ver, si por acá colocamos... Ahí está. Si colocamos para nosotros, ¿cuáles serían nuestras categorías taxonómicas? Nosotros, ¿a qué categoría taxonómica pertenecemos? Nosotros pertenecemos al dominio Eucaria. ¿Por qué? Porque nuestras células tienen núcleo. ¿Está bien? ¿A qué reino? Nosotros somos del reino animal. Somos animales. Animales racionales. ¿Sí? Pertenecemos al reino animal. ¿A qué filum? ¿A qué filum pertenecemos nosotros? Nosotros pertenecemos al filum de los cordados. ¿Por qué cordados? Tenemos un cordón nervioso, pues somos cordados. ¿A qué clase? ¿A qué clase pertenecemos, chicos? Clase mamífero. ¿Por qué mamífero? Mamífero, mamífero. Mamífero. Somos de animalia, claro. ¿Tomamos leche? Ya. Bueno, sí, todos los mamíferos tomamos leche, está bien. Pero la presencia de glándulas mamarias. Sí, porque la vez pasada me dijeron, todos maman, profe. No, no es que todos mamen, acá nadie mama. Lo que nos hace mamíferos no es que mamamos, ni lactamos, ni succionamos. Nosotros somos mamíferos, es un error que de chiquito te enseñan. Mamífero porque maman. No, ¿quién mama? Nadie. Algunas especies de animales mamas, otras succionan y otras lamen. ¿Sí o no? Claro, el ornitorrinco es mamífero y no mama, lame la leche. Somos mamíferos porque tenemos glándulas mamarias, pelo y diafragma. Todos los mamíferos tienen pelo, diafragma y tienen glándulas mamarias. La ballena, por más que parezca un pescado, tiene glándula mamaria, pelo, sí, tiene pelo, y tiene diafragma. El murciélago, por más que parezca un ave, también tiene diafragma, glándula mamaria y tiene pelo. ¿Ya? Eso es lo que nos hace a nosotros mamíferos. Orden. ¿A qué orden pertenecemos nosotros? Nosotros pertenecemos a la orden de los primates. ¿Por qué primates? Porque somos los primeros primeros en ponernos en dos extremidades. O sea, ser bípedos, los primeros.
¿A qué familia? Nosotros pertenecemos a la familia de los homínidos. Homínidos. ¿Está bien? Y pertenecemos al género Homo. Pertenecemos al género Homo. Y pertenecemos a la especie Homo sapiens. ¿Ya? Pertenecemos a la especie Homo sapiens. Cuidado con estar diciendo sapiens, sapiens, ¿ah? Cuidado, cuidado, cuidado. No. No vayas a cometer el error que muchos estudiantes dicen, somos de la especie Homo sapiens sapiens. No hay especie Homo sapiens sapiens. Solamente hay especie Homo sapiens. Nada más. Eso es todo. Solo que hay una categoría que puede venir por debajo de especie. Entonces, por debajo de especie está obviamente la subespecie. Y ahí sí podríamos estar, para la biología, se podría tomar en cuenta aún una subespecie llamada Homo sapiens sapiens. ¿Ya? Ahí está, Homo sapiens sapiens. Listo. Eso es. ¿Está bien? Si yo pongo las categorías taxonómicas del perro, ¿no? Del perro también es eucaria, también es animal, también es cordado, también es mamífero, pero ya no es primate. Hasta acá nomás nos parecemos con el perro. Porque el perro sería uno de la familia o uno de las órdenes de carnívoros, no es primate. El perro pertenece a la orden de los carnívoros. Si nos comparamos con el chimpancé es eucaria, animal, cordado, mamífero, primate, pero ya no es de los homínidos, él es de los póngidos. Hasta acá nos parecemos ¿con quién? Con el chimpancé. Y si nos comparamos con esos homínidos que se extinguieron, los neandertales, ellos son eucarias, son animales, cordados, mamíferos, primates, homínidos, son Homo sapiens, pero ellos son Homo sapiens neandertalenses, o sea, nos parecemos hasta acá. ¿Te das cuenta? Y así vamos tejiendo los distintos tipos de... Ahora, algo que también es importante es la nomenclatura. ¿Saben nombrar o no? A ver, ¿cómo es la nomenclatura? La nomenclatura, un nombre mundial para todos. Tú sabes que aquí a la arvejita, en otro país le dicen guisante, en otro país le llaman chícharo, pero su nombre científico es Pisum sativum. El nombre científico tiene la idea de unificar, o mejor dicho, identificar a un espécimen a nivel mundial con un solo nombre, ¿no? Esa es la idea. Entonces, hay una forma de nombrar para lo que es la especie, ojo, para la especie, la nomenclatura para lo que es especie. ¿Cómo es la nomenclatura? La nomenclatura es binomial. Así es, la nomenclatura para la especie es binomial, solamente dos palabritas. Dos palabritas, muchachos, nomenclatura binomial. Y en esta nomenclatura binomial, ¿cómo se escribe correctamente? A ver, forma de escribir. ¿Cuál es la forma correcta de escribir? Muchachos, si queremos escribir el nombre científico de una especie, tiene que tener dos palabras. Dos palabras, ¿no? Por ejemplo, a ver, pongamos acá el nombre científico de, a ver, ¿de quién quieren poner? Vamos a poner el nombre científico del cóndor. ¿Ah? ¿Cuál es el nombre científico del cóndor? O del gallito de las rocas. Rupícola peruviana. Nombre científico del gallito de las rocas.
¿sí? Una forma de escribir es en cursiva. No se subraya, pero solamente la primera letra va con mayúscula. Solo la primera letra con mayúscula. El resto es en minúscula. Solamente la primera letra va con mayúscula. El resto va en minúscula. ¿Está bien? Rupícola peruviana. Profe, ¿y si hay otra forma de escribir? Sí. Puede ser que en los libros tú encuentres otra forma de escribir. Por ejemplo, esta sería otra forma de escribir. Rupícola. Ahí está. Las palabras ya no están en cursiva. Peruviana. Peruviana. Ahí está, rupícola peruviana. Pero si escribes así con las letras derechitas, ¿qué tienes que hacer? Subrayar por separado. Ahí subrayas, ahí subrayas. Pero siempre respetando la primera con mayúscula y el resto con minúscula. Ahí se subraya. Ahí se subraya. ¿Está bien? Dos formas que podemos encontrar de escribir. La primera palabra, ¿qué representa la primera palabra, muchachos? La primera palabra representa el género. ¿Ya? La primera palabra representa el género. Y la segunda palabra representa un epíteto. Un epíteto. O sea, la especie. Siempre la segunda palabra es una característica del ser vivo. ¿Ya? Siempre es una característica del ser vivo. Por ejemplo, Homo sapiens. Sapiens es algo característico de estos seres vivos que son sabios, ¿no? Rupícola peruviana. Peruviana es algo característico que viene de este país, Perú, ¿no? Nuestro país, Perú, ¿no? El nombre científico del chimpancé, Pantroglodites. Pantroglodites. Entonces, Pantroglodites vendría a ser, troglodites es una característica del chimpancé, es un troglodita, ¿sí? Ya está. Listo, pero ese es para especie. Pero ten mucho cuidado, muchacho. Ten mucho cuidado. Por ahí si te preguntan para subespecie, ya no es nomenclatura binomial. Para subespecie, ¿cuál es la nomenclatura, muchachos? La nomenclatura para la subespecie ya no es binomial. ¿Cuál es? Para la subespecie, la nomenclatura es trinomial. Así es. Para la subespecie, la nomenclatura es trinomial. Y por ejemplo, acá podemos citar, ¿a quién podemos citar, muchachos? A ver, podemos citar, ¿a quién podemos citar? Al Homo sapiens neanderthalensis. Mira, 3. Neanderthalensis. Ahí está. ¿Qué tengo que hacer? Subrayar. Homo sapiens neanderthalensis. Homo sapiens neanderthalensis. Por separado. Eso ya sería para lo que es, en este caso, el nombre de la subespecie. El primero sigue representando al género. El segundo representa a la especie y el tercero a la subespecie. ¿Sabes cómo vienen los exámenes este tipo de casos? Te preguntan así, de la siguiente manera. Te preguntan de la siguiente manera. Tenemos a una especie de aves, Cialis, y a otra, Cialis currucoides. Te dicen, ambos pertenecen a la misma especie. Cialis y Cialis currucoides pertenecen a la misma especie.
Falso. Falso, falso. ¿Presentan el mismo género? Verdadero. Verdadero. ¿Se pueden cruzar? ¿Se pueden cruzar? Ambos. Falso, no se pueden cruzar porque son de diferente especie. Claro, son de diferente especie, no se pueden cruzar. En cambio, si me hubieran dicho Homo sapiens, sapiens, y el otro Homo sapiens, neandertal, pertenecen a la misma especie, Homo sapiens sapiens y Homo sapiens neandertal, pertenecen a la misma especie. ¿Qué dices? Verdadero, claro, pertenecen a la misma especie. ¿Se pueden cruzar? ¿Puede cruzarse un neandertal con un sapiens? Claro, no, sí se puede, claro que se puede. Sí se puede cruzar un sapiens con un sapiens neandertal. Un cromañón con un neandertalensis se pueden cruzar. Sí, porque son de la misma especie. ¿Te das cuenta? Eso es, comparten el mismo género, el mismo especie, pero son de diferentes subespecies. Así te preguntan en los exámenes. ¿Está bien? Así es. ¿Sabes qué más? ¿Qué más en este caso te preguntan? Te ponen por acá Plasmodium SP. ¿Qué significa SP? ¿Qué pasa si tú encuentras Plasmodium SP? ¿Qué significa? ¿No? ¿Qué significa Plasmodium SP? ¿Qué significa? ¿Qué significa el SP? El SP quiere decir que hay varios especímenes. Por ejemplo, acá tenemos al Plasmodium vivax, tenemos al Plasmodium vivax, tenemos al Plasmodium malariae, ¿sí? Al malariae, tenemos al Plasmodium malariae, tenemos también al Plasmodium oval, tenemos al Plasmodium falciparum. Mira cuántas especies de Plasmodium. Entonces, en vez de colocar todo esto, ¿qué hacen los textos? En vez de colocar todo esto, ¿qué hacen? Ponen SP. Nada más. Claro, el de la malaria. Así es, el de la malaria. En vez de colocar todos estos Plasmodium, ponen SP. Y este SP quiere decir que agrupa a todos. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Así es, el de la malaria. Así es. Otro dato. ¿Qué cosa es una especie? En taxonomía tú tienes que saber qué cosa es una especie. ¿Qué es una especie? Es la unidad de la taxonomía. Pero ¿cómo se define a la unidad de la taxonomía? Conjunto, vamos a colocar acá, conjunto de seres vivos, ¿ya? Es un conjunto de seres vivos que se pueden reproducir entre sí. Conjunto de seres vivos que se pueden reproducir entre sí. ¿Ya? Conjunto de seres vivos que se pueden reproducir entre sí. Que se pueden reproducir y dejar descendencia fértil. Ojo con eso, dejar descendencia fértil. Porque puede ser que te venga casos de la mula y te puede decir la mula es una especie. La mula ¿es una especie? No, no es una especie, claro, no, la mula es un híbrido. Profe, ¿qué híbrido, profe, no es esto? No, esto es híbrido para genética.
Ese es híbrido, pero para genética. Acá híbrido tiene otra acepción. ¿Qué es un híbrido? Un híbrido es el resultado de dos especies diferentes. ¿Sí? ¿Qué especies se mezclaron para dar a una mula? La vez pasada no sé quién me dijo, el burro, el caballo con el burro, ¿no? Dos machos, imagínate, dos machos dando una cría, imposible. La mula es el resultado del burro con la yegua, no puede ser caballo con el burro, es burro con la yegua. ¿Sí o no? Claro, el burro con la yegua, eso te da la mula. El burro es una especie, SP1, la yegua es otra especie, SP2, pero esto no es especie, esto es híbrido. Y tú sabes que no se puede reproducir. La mula no se puede reproducir, es infértil. Es lo que pasa con el león y el tigre, o la tigresa, ¿no? León con la tigresa. Sale ligres, los ligres, ¿no? Los ligres. Claro, los ligres. El león puede también reproducirse con la tigresa y salen los ligres. ¿Está bien? También hay un perro que se aparea con el lobo, con la loba, perro con la loba. Y sale también un perro lobo, grandote. Pero son híbridos, ya no pueden dejar descendientes. No son especies, son híbridos. Acá también en las zonas altoandinas se cruza a la vicuña con la alpaca, sale un híbrido que es el paco vicuña. También se cruza, en este caso, la llama con la alpaca macho y sale el guarizo, que es un híbrido, una mezcla de los dos. Son especies diferentes. Así es. Cuidado que te venga eso, ¿eh? Esos son híbridos, o sea, vienen de cruces de especies diferentes. Si existiera, en este caso, una sirena, entonces tendría que venir de un cruce de un pescado, ¿no? Con una mujer, no sé, o de un tiburón con una mujer, si es que existen sirenas, ¿no? En todo caso, son híbridos. ¿Ya? Y también, igual, los minotauros, los centauros, todos ellos serían híbridos, pero eso solo existe en la mitología griega. Por lo tanto, no es, en este caso, una especie, los híbridos. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven ello, tómenlo como híbridos, nada más. ¿Ya? Facilito. Bueno, en la parte de taxonomía es el antesala. Antes de ver los reinos, el alumno tiene que saber a escribir correctamente el nombre científico. Tiene que saber las categorías taxonómicas. Bien, tiene que tener las categorías taxonómicas. Ahora, mi pregunta es, ¿ustedes hicieron después de agua o antes de agua, hicieron virus? Porque normalmente ahí siempre teníamos este tipo de... No, a veces yo encontraba que en los libros del ciclo ponían virus, a veces no, a veces sí, a veces lo hacían, a veces no lo hacían. Y cuidado, ¿no? Porque estamos viviendo una etapa a causa de virus. Y es muy probable que al menos te venga una pregunta de virus en tu examen de admisión. Es muy probable. ¿Ya? Es muy probable. ¿No han hecho entonces? Ya, entonces, caballero, tenemos que hacer. Claro, no se pueden ir ustedes a un examen sin saber lo básico de virus. Vamos a hacerlo entonces antes de tocar los reinos. Vamos a hacer virus. ¿Ya? Vamos a hacer virus entonces, muchachos. Claro, tienen que estar completitos para su examen de admisión. Ya, jóvenes. Vamos. Vamos con virus. Vamos con virus. Claro, puede ser que agarre y le diga, a ver, estos muchachos, ¿qué tanto saben olvidar aparte de los virus? No puedes olvidar a los viroides. Ah, los viroides. Tampoco puedes olvidar a los priones. Esto lo preguntó Agraria hace unos 4 o 5 exámenes atrás.
Priones. Sí, todo eso se encarga de estudiar la virología. Los viroides solamente son ARNs. Se cuenta la historia. Cuenta la historia que un viroide, ¿no? Hipótesis, vamos a poner, ¿ya? Para que de repente no digan, ¿qué, profe? ¿Así pasó? No. Esto es una hipótesis. ¿Ya? Una hipótesis de muchos biólogos es que un ARN infeccioso, este es un ARN infeccioso, un ácido ribonucleico infeccioso, se juntaron con proteínas infecciosas. Mira, estas son proteínas. Proteínas infecciosas. Ahí está, estas son proteínas infecciosas. Y cuenta que se formó un virus. ¿No? Mira, a partir de ARN y proteínas se formó un virus. Así es. ¿Qué es un ARN? Un ARN infeccioso se le conoce con el nombre de viroide. Un ARN infeccioso podría ser, en este caso, un viroide. Y una proteína infecciosa es un prión. Una proteína infecciosa es un prión. Entonces, algunas teorías plantean que los virus se formaron a partir de un ARN infeccioso, de un viroide, más una proteína infecciosa, un prión. Y bueno, sostienen que el resultado fue un virus. Una teoría, ¿no? Es una teoría, no quiere decir exactamente que así haya pasado. Pero la diferencia entre virus, viroide y prión es que el virus es proteína más ácido nucleico. En cambio, el prión es solamente proteína y el viroide solo es ARN. Así es. ¿Te das cuenta? Eso es lo que sostiene una teoría o un planteamiento. Listo. Vamos con las características de los virus. A ver, chicos. ¿Qué características tienen los virus? ¿Qué características presentan los virus? La primera es la que mencionaron hace un momento. Claro, los virus no presentan, ¿qué cosas no presentan? Célula. Claro, ¿cierto? Sí, claro, puede ser uno solo también, un ácido nucleico. Vamos a poner acá los virus, muchachos, son acelulares. ¿Qué significa que un virus sea acelular? No tiene células. No tiene células. No tiene ninguna célula. ¿Qué más? Por ahí sus compañeros colocan, solo posee un ácido nucleico. Atención con eso, ¿ah? Solo posee un ácido nucleico. No puede tener los dos. O sea, puede tener ADN o ARN. No puede tener a los dos. Pero algo que llama la atención en su ADN, que los virus pueden tener, muchachos, ADN de una cadena. Imagínate que hay virus que tienen ADN monocatenario. Y nosotros, como hemos dicho en nuestro tema de ácido nucleico, que es bicatenario el ADN. Los virus pueden tener ADN de una cadena. También pueden tener virus de dos cadenas, de una o de dos cadenas. Cuidado con eso, ¿ah? Profe, ¿habrá un ser vivo que tenga ADN de una cadena? No hay. Solamente los virus. Y así igual el ARN, el virus puede tener ARN también de uno o de dos cadenas. Imagínate. Así que el virus rompe el esquema de todo ser vivo.
¿no? De las moléculas de un ser vivo. Entonces yo coloco acá, posee ADN o ARN monocatenario o bicatenario. Posee ADN o ARN monocatenario o bicatenario. ¿Qué más? Los virus no poseen metabolismo. No hay ana ni cata. No forman ni destruyen. No poseen metabolismo. No tienen procesos energéticos, ya que no tienen células, no tienen organelas, nada. Ni citoplasma. No poseen metabolismo. Sí. ¿Ya? Eso es lo que podemos decir con respecto a los virus. Otra característica, si los virus no son seres vivos, entonces, ¿por qué pueden causar enfermedades? ¿Por qué? Acá me dice, profesor, no entendí lo que formaba un viroide más un prión. Ya, lo que estaba mencionando es que hay una hipótesis de que un viroide se juntó con un prión y formaron a un virus. Eso es, ¿no? ¿Por qué? Porque el virus tiene proteína y ácido nucleico. En cambio, el prión solo tiene proteína. Y el viroide solo tiene ácido o ARN, que es ácido nucleico. Así es. ¿Está bien? Eso es lo que plantea una hipótesis, que un virus puede provenir de la unión de un viroide más un prión. Una hipótesis, ¿no? Una hipótesis. Así es. Otra característica, chicos. ¿Por qué decimos que si no son seres vivos, por qué causan enfermedades, muchachos? ¿Por qué? Porque necesitan de una célula huésped. El virus, como no tiene metabolismo, necesita una célula huésped para que pueda aprovecharse de ella. Entonces, ¿cómo se llama esa relación? Esa relación se llama, son parásitos intracelulares obligados. Sí, así lo tienes que considerar. Son parásitos intracelulares obligados. Son parásitos intracelulares obligados. ¿Está claro, muchachos? Son parásitos intracelulares obligados. Eso es lo que nosotros podríamos mencionar. Son parásitos intracelulares obligados. Requieren de un huésped, ¿no? Ahí está, eso es. Ahora, muchos biólogos sostienen de que no son parásitos, porque los parásitos son seres vivos. Por eso se le pone entre comillas. Algunos sostienen que el virus está en el umbral de lo que no tiene vida y lo que tiene vida. ¿Por qué? Porque el virus, cuando no tiene huésped, no tiene vida. Pero cuando entra un huésped, es como si cobrara vida. Se aprovecha de esa célula y empieza a multiplicarse. ¿Ya? Otra característica, muchachos, a ver, ¿cuál es otra característica? Son submicroscópicos. ¿Qué quiere decir? Más pequeño que las bacterias. Son submicroscópicos. Más pequeños que las bacterias. Por ejemplo, sus medidas son en nanómetros. En nanómetros. En cambio, una bacteria mide en micras. En cambio, un virus, nanómetros. Son submicroscópicos. Otra característica, no se reproducen. Los virus no se pueden reproducir, ni sexual ni asexualmente. La reproducción es algo propio de los seres vivos. Las bacterias son seres vivos. Los virus no se reproducen. Pero, vamos a colocar acá, pero se replican en un huésped. ¿Qué cosa es replicarse? Se replican en un huésped. Replicarse significa multiplicarse sin gasto de energía, porque el que va a gastar energía es el huésped.
¿Ya? El hospedero, vamos a poner, ¿ya? El hospedero. Listo, ahí está, chicos. Eso es lo que hacen. No se reproducen, pero se replican dentro de un huésped. ¿Qué más? Otra característica, chicos. Poseen dos etapas. Dos etapas. ¿Cuáles son estas dos etapas que posee un virus? A ver, hay un nombrecito que quiero que lo tomes en cuenta para los exámenes. Poseen, vamos a colocar acá, poseen dos etapas. Dos etapas. ¿Cuáles vienen a ser estas dos etapas? Cuando están fuera del huésped, cuando ellos se encuentran fuera del huésped, se cristalizan. Mira, este es un virus que se encuentra fuera del huésped. ¿Sí? Está fuera del huésped. Y cuando está el fuera del huésped, es como tener una piedra, pues muchachos, una piedra. ¿Mata una piedra? A ver, ¿puedes matar una piedra? No, ¿sí o no? Claro, entonces, un virus, cuando está fuera del huésped, sí, hay una etapa lisogénica también, pero cuando está fuera, tiene un nombre especial. Mira, cuando no tiene huésped que infectar, es como una piedra. Se cristaliza. En la etapa extracelular se llama, ¿cómo se llama cuando está en su etapa extracelular? Tiene un nombre especial. Se llama virión. Virión. Muchachos, ¿qué es un virión? Un virión es un virus que está fuera de su huésped y se cristaliza. Así es, se cristaliza. Cuando está fuera de su huésped, los virus se cristalizan. Se cristalizan. Son cristalizables, se solidifican. En cambio, cuando por alguna razón, ahí está, por alguna razón, entran a un huésped o infectan a un huésped, entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a decir? Cuando infectan a un huésped, ¿qué cosa es lo que vamos a mencionar, muchachos? Cuando infectan a un huésped, entonces se encuentran en la fase intracelular. Y ahí se replican. Ahí está. En la fase intracelular no tiene un nombre propio, pero ahí se replica. Acá, intracelular, está activo. Y por lo tanto, se replica. Ahí sí se replica, muchachos. Ahí sí se replica. Acá no se replica porque no tiene huésped. Listo, solamente se cristaliza. ¿Ya? Por ejemplo, cuando alguien que está infectado con el virus de esta enfermedad, que es el coronavirus, tose, ¿no? Los virus que salen de sus vías respiratorias salen al ambiente. Y en el pasamanos, en las monedas, en los alimentos, se quedan ahí. Y como no tienen huésped, porque ellos, su huésped son las células de las vías respiratorias, se cristalizan. Y por eso te dicen, su tiempo de vida es aproximadamente tanto. ¿No? No te van a decir pues, que ellos no tienen vida. No, pues dicen su tiempo de vida. ¿Qué quiere decir? Que ellos pueden estar en superficies inertes un tiempo. Porque ya después, como tienen proteínas, se van a desnaturalizar. Y ahí ya no se vuelve infeccioso. Claro, si no, también se puede desnaturalizar con el alcohol o también se puede desnaturalizar con el amonio cuaternario, que es un virucida, es un desinfectante. ¿Está bien? Listo, ahí está, muchachos. Eso se conoce como las fases del virus. Vamos por acá. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, muchachos, acá. Un poquito de antecedentes históricos. A ver, un poquito de antecedentes históricos. ¿Cuál fue el primer virus que se encontró? ¿En animales? No.
se encontró en plantas y por eso esto apoya la hipótesis de que el primer virus se originó de un viroide, porque los viroides ¿a quién atacan? A plantas. ¿Te das cuenta? Entonces como que por ahí dicen con razón, por eso que los primeros virus que se hallaron eran de plantas. ¿Quién es el primer virus patógeno? A ver, un poquito de antecedentes. Un poquito de historia de los virus. A ver, antecedentes históricos. ¿Qué se sabe de los primeros virus? Muchachos, en Rusia se encontró el primer virus patógeno. Sí, en Rusia, ahí donde fue el mundial hace poco, ahí. Ya, antecedentes históricos. El primer virus patógeno se encontró en una plantita, la planta de tabaco. Ahí se encontró. Sí, en la planta de tabaco se encontró el primer virus. Lo que pasa es que la planta de tabaco empezaba a tener unas manchas oscuritas, así como si tuviera sarampión. Mira, así es. Y hubo un personaje soviético que lo identificó, ¿no? El primer virus patógeno, el primer virus patógeno. ¿Quién es? ¿Quién es? El primer virus patógeno es el VMT. ¿Qué significa VMT? ¿Lo llamaría el triunfo? No, eso significa virus del mosaico de tabaco. El primer virus es el virus del mosaico de tabaco. ¿Ya? Ese es el primer virus. ¿Quién lo identificó? Bueno, el que lo identificó es un soviético identificado, vamos a poner acá, ¿por quién? Dmitri. Ahí está Dmitri. Dmitri Ivanovsky. Él lo identificó. También otro que llegó a la misma conclusión fue Martinus Beijering. Él también le puso el nombre de veneno. Beijering. Veneno quiere decir virus. Martinus Beijering y Dmitri Ivanovsky son los personajes que dan a detallar el primer virus. Sí, Dmitri Ivanovsky. Después Stanley, ¿qué hizo Stanley? Cristalizó y vio ese virus y cristalizó al VMT. Cristalizó. Trituró hojitas, trituró hojas en un tubito de ensayo, lo hirvió y luego todo se evaporó y quedó en el fondo cristales. Y esos cristales lo agregó a la planta pensando que ya había muerto el causante de la planta de tabaco, de la mancha de tabaco, y esos cristalitos generaban la enfermedad también. O sea que el virus no moría, entre comillas, con el proceso de ebullición. Stanley había hervido esas hojas infectadas con la finalidad de matar al supuesto causante. Y cuando él hierve esas hojas, le quedan cristalitos. Y él dijo, estos cristalitos no creo que sea el virus. Lo hirvió, o mejor dicho, después de hervirlo, lo agregó a plantas sanas y las plantas se enfermaron. Por eso que él cristaliza el VMT. Cristalizó al VMT. Cristalizó al VMT. Luego, en animales, en el hombre, apareció el primer virus. En humanos, ¿quién apareció, muchachos, en humanos? En humanos apareció la viruela. Aparece la viruela. Sí, en humanos aparece la viruela. Y acá, ¿quién tiene un aporte importante? Acá es un médico. Sí. ¿Quién es este médico? Edward Jenner. Sí, este médico tuvo un gran aporte para la ciencia. ¿Qué hizo Jenner? Te cuento, muchacho. ¿Sabes lo que hizo Jenner? Se fue por un pueblito. Todos tenían viruela, una enfermedad que afectaba la piel.
y las heridas reventaban con sangre y las bacterias entraban y causaban infección generalizada. La viruela mató muchísimos más de lo que te puedes imaginar, de lo que hoy en día en este caso están muriendo. Él fue uno de las primeras pandemias, viruela. No sé si has escuchado. Pero Jenner se encontró que en un pueblito los que ordeñaban a las vacas no tenían la enfermedad. O sea, era algo inédito que él veía que los que ordeñaban a las vacas no tenían la enfermedad y aplicó el método científico, observación. Le llamó la atención por qué los que ordeñaban a las vacas no tenían viruela. Sí. No tenían. Y de pronto él va y dice, hay algo, ¿no? Se problematiza. Hay algo acá en las vacas que hacen que los que ordeñen no tengan viruela. Y precisamente cuando ve las ubres de las vacas, las ubres estaban infectadas, tenían heridas, con un virus que solo afectaba a las vacas, que era, era el virus de la vaccinia, un virus que afectaba a las vacas en su piel, era la vaccinia. Y los que ordeñaban a las vacas en sus manitos, sus manos, se contagiaban. Y al parecer Jenner decía, su hipótesis era de que al contagiarte con el virus de la vaca, entonces ya no te quiere la viruela a ti. Esa era su hipótesis. Pero tú sabes que las hipótesis se tienen que someter a prueba de verificación con el experimento, ¿sí o no? Y ya pues pagó pacto su hijo, ¿no? Su hijo tenía viruela, sacó la pus de la vaca. Imagínate sacar la pus. Ahorita esas heridas con pus, ya, le sacó la pus y dijo, vamos a ver si es verdad que al inyectar este virus de las vacas al humano se puede curar de la viruela. Entonces le inyectó y su hijo sanó de la viruela. Comprobó su hipótesis, ¿no? Era la primera vez que alguien suministraba pus, ¿no? La inyección de pus de vacas sanaba de viruelas. Entonces a las vacas hay que tenerlos en cuenta para la historia, porque fue su pus la que salvó a muchos. La inyección de pus de vacas, ¿cómo se pasó a llamar? Vacuna. Ahí está, vacuna. Y así se quedó hasta el día de hoy. Así se quedó hasta el día de hoy. La palabra vacuna justo proviene de las vacas, ¿no? Porque las vacas fueron las primeras en dar un suministro que podía inmunizar al cuerpo humano de esta enfermedad tan terrible que era la viruela. Al parecer, cuando un cuerpo se infectaba con un virus parecido, entonces quedabas inmunizado. Nosotros, ¿cómo nos inmunizamos de la tuberculosis? Nos colocan en el hombro una bacteria parecida a la bacteria que causa la tuberculosis en humanos, que es el bacilo de Calmette-Guerin, que es una bacteria que causa la tuberculosis en las vacas. Nos colocan eso. O sea, a nosotros en la vacuna contra la tuberculosis nos colocan bacterias atenuadas, debilitadas, que causa la tuberculosis en las vaquitas. Y así nos inmunizan contra la TBC. Y así quedó por mucho tiempo vacuna, y así, pues muchachos, es como aparece la era de las vacunas. ¿Ya? Eso es más o menos cómo se dan los antecedentes de las vaquitas. ¿Ya? Muy bien, muchachitos. Muy bien. Bueno. Acá te voy a hablar una parte de la estructura viral. Ya, vamos a colocar por aquí pedacito, un cachito
de la estructura viral. A ver, chicos, cuando a ustedes les pregunten sobre la estructura viral, van a tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de virus. ¿Ya? Hay virus que le llaman desnudos. ¿Por qué desnudos? Porque solamente tienen esta cubierta, y tienen por acá su material genético. Ahí está, nada más. Es lo único. Ahí está, mira, nada más, eso es todo. Ese es un virus desnudo. Pero hay otros virus, muchachos, que además de ello, ¿qué podría presentar? Además de ellos, ¿qué cosa pueden presentar? Vamos a ver que además de la cubierta, pueden tener envoltura. Por eso este virus presenta envoltura. Y los más peligrosos son los que tienen envoltura. Miren, estos son los más peligrosos. Ahí está, son los más peligrosos. ¿Sí? Hay dos tipos de virus. Ajá, así es, así es. Nosotros acá vamos a encontrar que hay dos tipos de virus. Los más peligrosos son los que tienen esta envoltura con unas estructuras llamadas glucoproteínas. ¿Ya? Ahí está, mira, ¿ves esto de aquí que son como esferitas? Ya, esto se llama glucoproteína. Esto se conoce como glucoproteínas. ¿Te das cuenta? El VIH tiene esta forma. El VIH. Otro que tiene esta forma viene a ser el de la gripe porcina, el de la gripe aviar, el SARS-CoV-2, el que está generando esta enfermedad, también. Sí, también. Entonces, este virus desnudo, vamos a ponerle acá su nombre, este virus desnudo, ¿qué podríamos decir, muchachos, de este virus desnudo? Solamente presenta esta cubierta llamada cápside. Ahí está la cápside. Es una cubierta proteica. ¿Cómo se llama la proteína que está formando a la cápside? Esa cubierta proteica, muchachos, está formado por capsómeros. Es una cubierta proteica formada por capsómeros. Ahí está. Es una cubierta proteica formada por capsómeros. Los capsómeros son proteínas globulares. Y el genoma, nada más, es lo único que tiene, mira. Es lo único que tiene este virus desnudo. Su cápside y su genoma. Es lo único que tiene. ¿Y qué cosa es el genoma? El genoma es el ácido nucleico. El genoma viene a ser el ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN. Uno de los dos. Puede ser ADN o podría ser ARN. ¿Está bien? Cualquiera de los dos. Pero en el caso del virus que está abajo, ¿no? Este virus que está acá, es un virus con envoltura. Estos son más peligrosos, ¿ah? Sí, estos son más peligrosos. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Estos son virus con envoltura. Más peligrosos. La pregunta es cómo obtuvo esa envoltura. Porque si a ti te preguntan de qué está hecho esa envoltura, ¿qué tendrías que responder? ¿De qué está hecho esta envoltura? A ver, ¿qué responderías? La envoltura, muchacho, ¿de qué está hecho? La envoltura es una membrana lipídica con fosfolípidos. Esto es una membrana lipídica con glucoproteínas. ¿Y cómo va a obtener, muchachos, una membrana, un virus?
Si la membrana es de la célula, ¿cómo? ¿Cómo lo obtuvo? Cuenta una vez que una célula encontró un virus. Una célula encontró un virus. ¿Y qué hizo la célula? Se fagocitó al virus con la intención de destruirlo. Con la intención de destruirlo. Pero después se dieron cuenta que el virus no tiene vida. Y la célula sí. Entonces él muere. La célula muere y el virus dice, gracias, de recuerdo me quedo con tu membrana. ¿Te das cuenta? Y yo solamente le pongo mis glucoproteínas que fabriqué en el huésped. ¿Te das cuenta? Pues es más peligroso. Es más peligroso, bueno. Ese es el virus con envoltura. Y se juró vengar, porque él dijo, voy a volver a esa célula. Por eso que hay una teoría que propone que los virus, o sea, si tú me dices, profe, ¿cómo originaron los virus? Hay una teoría que propone que los virus fueron células alguna vez. Fueron células que perdieron las organelas, perdieron las estructuras y se quedaron solamente ácido nucleico y proteína. Es una teoría. Es una teoría. Así es. Y ese es el virus con envoltura. El resto es igual. Acá vamos a tener, en este caso, la cápside, que ya saben que es la cubierta proteica, y el genoma. Pero ¿sabes qué pasa con los virus que tienen envoltura? Adivina qué cosa presentan, muchachos. ¿Qué cosa podrían presentar los virus? ¿Qué cosa podrían estar presentando? Como ellos vienen de una célula, provienen de una célula que salieron, se llevaron de la célula o en la célula formaron, mira qué formaron, enzimas. Y no te imaginas qué enzimas han fabricado. Vamos a poner acá. Una de las enzimas que fabrica el virus se llama retrotranscriptasa. Esto te podrían preguntar en el examen de admisión. ¿Qué hace la enzima retrotranscriptasa? ¿Tienes idea o no? ¿Qué hace esta enzima? ¿Qué hace la retrotranscriptasa? La retrotranscriptasa lo que hace, muchacho, es transformar el ARN ¿en qué? En ADN. Dime, ¿habrá algún ser vivo que haga lo contrario? No hay. Solamente los virus. Los virus pueden convertir su ácido ribonucleico en ADN. Nosotros solamente, los seres vivos, podemos formar ácido ribonucleico a partir de ADN. Los virus pueden hacer, en este caso, al revés. Y tienen otra enzima llamada ligasa. Esta de acá, esta enzima se llama integrasa. ¿Qué hace la integrasa? ¿Qué une? ADN viral con del huésped. ADN viral con ADN del huésped. Listo, muchachitos. Ahí está. Muy bien. Me dice, profe, ¿con qué propósito los virus transforman el ARN en el ADN? Muy buena pregunta, muchacho. Muy buena pregunta. ¿Qué pasaría si él es ARN? Este es de ARN, supongamos. Y acá está su huésped. Ahí está su huésped. El huésped tiene acá su información que es ADN. ¿Sí o no? Esta información es ADN. Y él cuando lo infecta, ahí está, lo infecta. Mira, lo infecta. Cuando él lo infecta, entonces podemos encontrar que cuando él infecta, él vierte su ARN. Pero yo te pregunto, ¿su ARN se podrá unir a este ADN? No puede.
Es por eso que primero se tienen que convertir en ¿qué? En ADN. Y cuando se convierte en ADN, ahora sí se puede unir con el ADN del hospedero. Cambiarle toda la información, sacarle la información y poner la suya. Ese es el objetivo, el propósito. ¿Ya? Ese es el propósito. Así es, así es. El propósito de que el virus tenga retrotranscriptasa es que a partir de su ARN lo transforme en ADN e infecte la célula para que después haga la transcripción y la traducción. O sea, después va a ser transcripción y traducción. Pero primero tiene que hacer retrotranscripción. Me dice, profesor, ¿podría explicar cómo actúan las vacunas? Bueno, las vacunas, eso va a ser depende. Hay vacunas que están hechas de todo el microbio completo, debilitado, y hay otro tipo de vacunas que están hechos solo con partes del microbio. O sea, una vacuna tú tienes que entender que te van a colocar el propio microbio o parte del microbio. Si a mí me dicen, me van a vacunar contra el virus de la pandemia, ¿qué cosa van a colocar? El virus de esta pandemia. Pero es un virus debilitado que se le ha modificado para que no genere letalidad en la persona. Pero me están colocando eso, por eso una vez me preguntaron, profesor, ¿cuándo termina todo esto? ¿Cuándo termina todo esto de la pandemia? Cuando todo se infecta. Ya sea de forma casual, o cuando sales te contagias, ¿no es cierto? Y si entró poquitos, entonces ya te contagiaste. Entonces ya tienes armas. Ya te vacunaste. Por 6 meses pero te vacunaste. ¿No? Pero, profe, entonces mejor salgamos todos. Salimos todos, nos contagiamos todos, al mismo tiempo nos enfermamos todos y todos a morir juntos. ¿No es cierto? Entonces no tendría sentido. Mejor nos aislamos, uno a uno que se enferma, hasta poquito a poquito. Y ya dependerá de su fortaleza y de su cuidado de no exagerar en la cantidad de microbios. Porque en realidad cuando uno sale a la calle sin protección, lo que está haciendo es exponerse a los microbios. ¿Sí o no? Y lo que hacemos con estas mascarillas, estas caretas, el alcohol, el lavado de manos, es reducir la cantidad, ¿no? Pero van a entrar de todas maneras. Entran poquitos y ya cada uno se va vacunando. ¿No es cierto? Sí, se pueden volver a enfermar después de 6 meses. Bien, muchachitos, seguiremos hablando. Más adelante ya hablaremos sobre esto. Me hacen acordar, sí, porque a veces tantos, me hacen acordar para continuar del virus. Tenemos que hacer todo virus, ¿ya? Listo, chicos, lo dejo descansando. Cuídense bastante. Ahí les envío la